Y buenos días, señoras y señores, queridos colegas de Morelia y de donde quiera que estén sentados frente a sus dispositivos. Me siento muy honrado por la invitación a su seminario virtual. Aunque desde mi jubilación me he dedicado principalmente a los métodos de investigación y hace solo unas semanas he puesto en la red una versión completamente revisada de mi software para el análisis de datos cualitativos. No obstante, espero poder hacer una contribución en términos de contenido, al menos algunas sugerencias sobre el tema de este seminario. Aquí en Tubinga son las 6 de la tarde y en este mismo momento se ha puesto el sol, pero la oportunidad me hace estar muy despierto para hablar con tantos de ustedes sobre la certidumbre y la incertidumbre, su conexión con la identidad profesional y las implicaciones para aprender a enseñar. Este es un tema que me ha preocupado a lo largo de los últimos años de estar catedrático de la Universidad de Tübingen y sus implicaciones más amplias, más allá del contexto pedagógico, siguen preocupándome en la actualidad. Además de los muchos y maravillosos recuerdos de mi estancia en Morelia en el año 2003, unas cuantas palabras clave en los ejes de reflexión sobre el contenido del seminario me convencieron espontáneamente, no solo de aceptar la invitación, sino también de expresar mi gratitud por ella una vez más. Las palabras clave críticas fueron la identidad profesional docente, situaciones de incertidumbre y nuevos tiempos. Con esto puedo resumir por adelantado el mensaje de mi presentación. En la formación y la capacitación de los formadores, un componente de la identidad desempeña un papel que suele tenerse demasiado poco en cuenta, y es la orientación individual hacia las situaciones de incertidumbre. Por lo tanto, hay que adaptar la formación de formadoras a las incertidumbres de los nuevos tiempos, por un lado, y al grado de preferencia personal de los profesores por la certidumbre o incertidumbre, por otro. Pero ahora más lento y a su vez. Ya en 1908, hace más de 100 años, Jerks y Dodson utilizaron experimentos con animales para explorar cómo la dificultad de la situación afecta al rendimiento. El resultado fue la teoría de la relación en forma de una U invertida entre el rendimiento en una situación específica y el nivel de activación individual en esa situación. Por activación, Jerks y Dodson entendían el nivel general o el estado fisiológico general de excitación. Se nota aquí que el medio de excitación aquí es el colmo del rendimiento de los sujetos de Jerks y Dodson. Muy bien, 6 décadas más tarde, Atkinson y sus colegas formularon esta relación en su modelo básico de la motivación de logro. En este caso, la dificultad de las tareas que hay que realizar o el problema que hay que resolver determina las expectativas con las que una persona aborda su tarea. En concreto, esto significa que también depende de la situación que una persona debe dominar si aborda su tarea con mucha o poca esperanza de éxito o con mucho o poco miedo al fracaso. En muchos experimentos con diferentes situaciones problemáticas y tareas, esta conexión se ha demostrado una y otra vez. Por supuesto, las experiencias individuales desempeñan un papel importante en la forma en que una persona evalúa su situación, la tarea o el problema.
Ahora necesitamos el gráfico 3. Muy bien, muchas gracias. Es la misma curva U invertida. Como expectativa generalizado, podemos insertar aquí la pregunta: ¿puedo gestionar con éxito la situación? ¿Tengo los conocimientos necesarios y las habilidades para manejar esta situación? La situación determina un nivel general de dificultad, pero el grado del desafío para una persona depende también de sus expectativas de éxito en esta situación. Y ahora tenemos que pulsar 2 veces en este gráfico para ver el factor. El factor expectativas de éxito. Tomemos un ejemplo de nuestro contexto de discusión y comparemos como condición de la situación la complejidad de diferentes modelos de enseñanza. En el lado izquierdo, adaptamos el enfoque de la enseñanza centrada en el profesor, en el caso extremo, una enseñanza de tipo conferencia que no representa una situación de muy complejidad para el profesor, al menos desde la perspectiva del trabajo preparativo y cuando los estudiantes no se aburren. Al lado derecho, situamos la enseñanza centrada en el alumno. Por ejemplo, la organización del aprendizaje en pequeños grupos autónomos a cuyas ideas y sugerencias posiblemente sorprendentes el profesor debe ser capaz de reaccionar. La expectativa de poder dominar estos retos es ciertamente diferente para los principiantes en la enseñanza y para los profesores experimentados. En consecuencia, su activación y su motivación óptima también serán diferentes. Es decir, el nivel de dificultad de una situación dada varía subjetivamente y entonces la zona de motivación óptima se mueve a la izquierda para principiantes de una tarea distinta o a la derecha para expertos de esta situación. Lo que representa una subdemanda para el experto puede estar un sobredesafío para el principiante y causar estrés serio. Resumiendo, podemos decir que la tarea misma determina una situación de certidumbre o incertidumbre respecto a lograrla, que es diferente para personas diferentes. Ahora necesitamos 2 pulsos más. Perfecto, gracias. Pero tenemos que tomar en consideración un segundo factor subjetivo. ¿Qué significa lograr la tarea en este contexto? Mientras unas personas se alegran por su éxito, otras experimentan mera rutina. O mientras unas están furiosas por el resultado de sus esfuerzos, otros se sientan solamente obligados de ocuparse de la tarea. Entonces tenemos que añadir al modelo el factor del valor subjetivo de los resultados. Gracias. Ahora podemos resumir. El área media de motivación parece óptima para manejar los retos de una situación, pero se debe considerar las expectativas individuales y la estimación individual de los resultados. Más concreto, lo óptimo para el rendimiento es un rango de dificultad moderado de las tareas que prometen resultados valiosos para una persona, y la persona todavía puede esperar con cierta probabilidad dominar la tarea, pero todavía no tiene que temer fracasar en ella. Esto es exactamente lo que indica la función en forma de U invertida. Es interesante que Atkinson y sus colegas han introducido su curva de la U invertida originalmente en relación con el compartimiento de riesgo. Al tratar su enfoque,
Tres psicólogos norteamericanos, Sorrentino, Short y Rayner, han introducido el concepto de la orientación individual hacia incertidumbre o certidumbre y dicen: las tareas significativas son atendidas con mayor motivación cuando señalan una incertidumbre media. Empezó en estos años una discusión sobre la naturaleza emocional o cognitiva de motivación, es decir, esperanza de éxito o miedo de fracaso versus la probabilidad de llevar a cabo la tarea, y sobre combinaciones de estos factores. Pero no vamos a sumergirnos en esta discusión, sino mantenemos la idea que lo que cuenta no es la complejidad o dificultad de una tarea en sí, sino el grado de certidumbre o incertidumbre causado por la tarea. Y ahora necesitamos el gráfico número 4. También muy interesante era que Sorrentino y sus colegas podían observar un subgrupo entre los participantes de sus experimentos que no han preferido la incertidumbre moderada, sino la zona más baja o la zona más alta. Es decir, ellos han producido resultados de forma más o menos regular. Y ahora tenemos que discutir este efecto. Pero precisamente la idea de la U invertida domina desde hace mucho tiempo los supuestos básicos de enfoques importantes en las ciencias sociales, sobre todo en la pedagogía, psicología y didáctica. Quisiera dar un ejemplo famoso. Según Jean Piaget, el desarrollo cognitivo funciona óptimamente cuando hay un equilibrio entre procesos de asimilación y acomodación. Es decir, cuando una persona que experimenta algo nuevo ni puede sencillamente integrar o asimilar la información nueva en su estructura cognitiva, ni debe acomodar o revisar completamente su estructura cognitiva de acuerdo con la información nueva. En este modelo, el aspecto del proceso es de especial relevancia. Lo que impulsa este proceso es la necesidad de eliminar la incertidumbre entre conservar sus ideas disponibles o modificarlas. Como Piaget, muchos representantes de la pedagogía y la psicopedagogía opinan que lo más importante en la enseñanza es que el objeto de enseñanza o aprendizaje despierte la curiosidad epistémica de los alumnos. Por ejemplo, Jacobi en 1932 describió el asombro como el momento más fructífero del proceso educativo. En muchas consideraciones didácticas se hace referencia a los pensamientos de Piaget y otros. Según estos, en la interacción de la persona y el entorno surgen regularmente controversias entre los conocimientos disponibles y las nuevas experiencias. En particular, es probable que se produzcan controversias interpersonales e intrapersonales en el caso de una confrontación intensiva con otros estudiantes y sus puntos de vista, como es característico del aprendizaje conjunto en pequeños grupos sociales, pero también en clases o seminarios convencionales. Yo estaba muy convencido de este principio como motor de desarrollo y fuente de motivación para el aprendizaje. Por eso, a principios de los años 80, intenté dar un nuevo impulso al enfoque del trabajo en grupo en la pedagogía alemana, introduciendo nuevos
métodos de organizar el trabajo, ya que a través de discusiones, conclusiones diferentes, soluciones distintas de tareas, hipótesis, opiniones, evaluaciones, etcétera, etcétera, surgen muchas oportunidades en grupos de experimentar incertidumbre. ¿Quién tiene razón? ¿Yo o mis compañeros? En grupos pequeños, cada uno se siente en confrontación directa con los demás y como construcciones subjetivas, las sugerencias de los miembros del grupo rara vez son completamente congruentes. Por regla general, existen controversias y en raras ocasiones hay un grave conflicto entre los modelos internos de los compañeros. Esta situación social conduce inevitablemente a conflictos cognitivos intrapersonales y la necesidad de establecer un nuevo equilibrio. Desgraciadamente, como explican Johnson y Johnson refiriéndose a una gran cantidad de literatura sobre el tema, en el campo de educación el término controversia tiene más connotaciones peyorativas que positivas. Por ello, muchos profesores intentan evitar o incluso suprimir las controversias interpersonales. Muy bien. En 1985 me han invitado a presentar estas ideas y mis conclusiones en un congreso en Suiza. Durante mi ponencia me fijé en un señor de aspecto simpático en el auditorio que no dejaba de sonreír y que de vez en cuando asentía con la cabeza, pero que luego volvía a sacudirlo. Después de mi charla, se acercó a mí, se presentó como Richard Sorrentino de Canadá y me dijo: estoy completamente de acuerdo contigo, con una salvedad. Lo que dices solo se aplica a las personas orientadas a la incertidumbre. No conocía el concepto de esta orientación y además esta restricción puso en duda los supuestos básicos pedagógicos didácticos. Como el vuelo de vuelta de Sorrentino no llegaba hasta dentro de 2 días, le invité a mi casa en Baviera y pasamos 2 días discutiendo y diseñando algunos proyectos de investigación. Los resultados de estas actividades durante los 10 años siguientes me han convencido de la necesidad de adaptar la enseñanza, las actividades de formación y sobre todo de capacitación a la orientación de los estudiantes y profesionales hacia la incertidumbre o certidumbre. Para tratar de convencer también a ustedes, voy a esbozar el concepto de este estilo de orientación y mostrar unos hallazgos empíricos antes de describir conclusiones didácticas. Ahora el concepto de la orientación hacia incertidumbre. Sorrentino y Short consideran que la respuesta a la incertidumbre de las situaciones es una característica individual que no debe descuidarse en el campo de educación. Los autores se encontraron con la dimensión de la incertidumbre de las situaciones en sus esfuerzos por abordar aspectos previamente inexplicados de la investigación sobre la teoría original del logro. De este modo, Sorrentino y Short llegaron a considerar que, además de las características afectivas, una situación determinada tiene siempre un componente informativo. Esto es cierto en general para cada tipo de situación, no solo situaciones de rendimiento. El componente de información se entiende como la contribución que esta situación hará a la resolución de la incertidumbre sobre el yo y el entorno, o los resultados que se pueden esperar de varias acciones alternativas en esta situación. Se supone que las personas difieren considerablemente en cuanto a si abordan o intentan evitar o ignorar esta incertidumbre y cómo lo hacen.
Basándose en este supuesto, Sortino y Shor desarrollaron una medida de orientación a la incertidumbre para captar con mayor precisión estas diferencias interindividuales. Combinan unos elementos o ítems de la prueba de apercepción temática con un cuestionario de autoritarismo. La parte proyectiva da información sobre la apertura individual a nuevas experiencias o la capacidad individual de buscar y manejar situaciones inusuales. La parte de cuestionario muestra la preferencia individual para situaciones bien estructuradas y ordenadas. Para nuestras investigaciones en Tübingen hemos desarrollado un instrumento compuesto por 2 escalas de cada vez 6 puntos de valoración para medir la tolerancia de los sujetos a la ambigüedad de la situación, por un lado, y su preferencia por la estructura, por otro lado. Como ejemplo, aquí 2 ítems para cada tendencia. Me gusta probar cosas, aunque no siempre salga algo. O me gusta saber lo que viene. Aquí necesitamos el gráfico número 5. Como medida resultante de orientación, resultante de la orientación hacia incertidumbre versus certidumbre, consideramos que esas personas son orientadas hacia incertidumbre que tienen en esta prueba una alta puntuación de tolerancia, de ambigüedad o apertura y al mismo tiempo un bajo grado de preferencia o necesidad de estructuración de sí mismo o su entorno. Al revés, los que tienen un bajo nivel de tolerancia de ambigüedad y un nivel alto de preferencia de estructuras consideramos como orientados hacia certidumbre. Aquí quizás una observación intermedia. Esto no equivale a examinar a todos los participantes en un curso. Ellos tienen sus preferencias u orientaciones. Lo que importa es más bien ofrecer retos de varios grados de incertidumbre, pero los detalles más tarde. Como ejemplos voy a mencionar unas investigaciones centradas en preguntas de enseñanza y aprendizaje. Voy a mostrar como ejemplos consecuencias, primero al nivel de las preferencias individuales para aprender cooperativamente en competición con los demás o individualmente. Segundo, al nivel de los productos de aprendizaje, es decir, los logros. Y tercero, al nivel de los procesos de aprendizaje. Empezamos con preferencias de aprendizaje y la orientación individual. Hemos recogido datos sobre las preferencias de aprendizaje cooperativo, competitivo e individualista con una escala de Owens. La aplicación de la escala proporciona 3 puntuaciones de preferencia, uno para cada una de las 3 modalidades específicas de aprendizaje. Algunos ejemplos de los ítems. Me gusta trabajar en grupo cuando estudio. O me gusta intentar ser mejor que otros estudiantes. O los demás estudiantes no necesitan saber lo que hago cuando estudio en la universidad. Por favor, el gráfico número 6 ahora. Este gráfico muestra la preferencia para cooperación de los estudiantes orientado a incertidumbre y a certidumbre. Y son de varios países y culturas en Europa, Canadá, en el Irán. Y ahora podemos ver que los
alumnos o estudiantes orientados hacia incertidumbre prefieren más la cooperación que los otros, el grupo de los orientados hacia certidumbre. Ahora comparamos con el gráfico número 7. El gráfico número 7 da los resultados de preferencias para competición. Y esa preferencia es más alta para los estudiantes orientados hacia certidumbre. El patrón general de interacción parece ser convincente. Como esperábamos, aunque ambos grupos prefieren las situaciones de aprendizaje cooperativas a las competitivas o individuales, esta preferencia es significativamente mayor para las personas orientadas a la incertidumbre que para las orientadas a la certidumbre. Este último grupo tiene una mayor preferencia por las situaciones de aprendizaje competitivas que las personas orientadas a la certidumbre. Gracias. Ahora, segundo, rendimiento y orientación individual. En un aula canadiense del grado 8, el profesor no era una profesora, impartía un curso de ciencias en el que se trataba el tema de la clasificación y las propiedades de los seres vivos, el reino animal, utilizando el método de puzzle de Aronson. El rendimiento individual se evaluó mediante varias pruebas a lo largo de las 8 semanas del programa, mediante un examen parcial y un examen final del trimestre. Los logros tras estas sesiones de aprendizaje cooperativo se compararon con las puntuaciones de los alumnos en el trimestre anterior en el que se impartió un curso de ciencias tradicional. Por favor, el gráfico número 8 ahora. Muy bien, se puede verlo. Concentramos en el hallazgo esencial, la comparación enseñanza tradicional y cooperativo. Las situaciones de aprendizaje cooperativo son mejores para los estudiantes orientados a la incertidumbre. Aquí, tradicional, cooperativo, tradicional, cooperativo, tradicional, cooperativo, en las 3 medidas. Y ahora los alumnos orientados hacia certidumbre es al revés. Lo más importante es el rendimiento de los estudiantes orientados a la certidumbre. Su rendimiento era menor que con el método del puzzle que con las técnicas tradicionales. Y son diferencias significantes. El gráfico siguiente, número 9, por favor. En Alemania, 4 aulas de la Hauptschule participaron 8 semanas de aprendizaje cooperativo en un experimento. La mayoría de estos alumnos procedían de hogares en los que el alemán no era la primera lengua y el contenido de su aprendizaje era leer en alemán. La mayoría eran de origen turco, griego o italiano. Las 2 primeras semanas se utilizaron para organizar pequeños grupos de 4 y para que los alumnos se familiarizaran con las modalidades del modelo Jigsaw de aprendizaje en equipo. Tras esta fase se inició el trabajo en grupo orientado al contenido. Y podemos ver aquí los resultados. Debido a las diferentes puntuaciones en la prueba de lectura, expresamos el efecto del tratamiento con las puntuaciones residuales de ganancia. Estas puntuaciones representan la desviación de las puntuaciones empíricas de la prueba posterior con respecto a las puntuaciones esperadas de la prueba posterior. En otras palabras, si la
puntuación tiene un signo positivo, significa que la puntuación empírica fue mayor que la esperada. Si el signo es negativo, significa que el individuo logró menos de lo que habíamos deducido de su puntuación de lectura antes de la prueba. En promedio, los alumnos orientados hacia incertidumbre superaron las expectativas de rendimiento, mientras que los otros obtuvieron un rendimiento inferior. Vamos a los procesos de aprendizaje en situaciones de incertidumbre. 209 alumnos de todas las aulas del ciclo 8 de 2 gimnasios, colegios secundarios, participaron en este estudio. Los alumnos han tenido que resolver tareas de alemán, estudios sociales y matemática individualmente y luego en grupos de 3 homogéneos a respecto de la orientación cognitiva de los miembros. Las actividades de los alumnos las hemos grabado por vídeo y transcrito y analizado más tarde. Vamos a ver solamente los resultados de un tipo de tareas crítico y tarea poco estructurada del ámbito de alemán. La tarea era preparar una presentación oral sobre el tema Nuestra vida en 10 años, que los alumnos han tenido que proporcionar primero por sí mismos individualmente, después integrando sus ideas en grupos de 3. No habían diferencias de inteligencia entre los alumnos en los seleccionados en estos grupos. Ahora, por favor, el gráfico número 10. En lo sucesivo voy a mostrar frecuencias de aspectos centrales de tomar decisiones durante el proceso de aprendizaje, primero en la situación individual, es decir, sin controversias interpersonales. Y no hay muchas diferencias en el número de sugerencias de una alternativa, de corrección de una alternativa, de repetición de una alternativa, de preguntas vinculadas con una alternativa, del número de alternativas aceptadas, evaluaciones positivas de estas alternativas. Solamente aquí hay una diferencia, justificación de alternativas rechazadas. Aquí había más estimaciones o justificaciones de los alumnos orientados hacia incertidumbre. Ahora comparamos los mismos alumnos en la situación de cooperación cuando han tenido que integrar sus ideas individuales y componer la presentación oral de su grupo. El gráfico 11, por favor. Es el trabajo en grupo y ahora, eso es, el trabajo en grupo. Todas las diferencias, excepto las repeticiones, son significantes ahora. Hay diferencias enormes entre los alumnos orientados a incertidumbre o certidumbre. Por ejemplo, los orientados a incertidumbre han preguntado 8 veces más que los otros. Es una diferencia enorme. Podemos ver 2 cosas muy claramente. Hay mucho más oportunidades de tomar decisiones en situaciones cooperativas. Las puntuaciones son más altas. Hemos contado con este hecho y encontramos diferencias significantes entre alumnos tolerantes e intolerantes. Cuando cada alumno puede tomar decisiones por sí mismo sobre el contenido de su presentación oral, no importa mucho cuando prefiere la incertidumbre o la certidumbre.
Interacción social, intercambio de ideas y sugerencias con otros alumnos es un desafío potente de la tolerancia ante incertidumbre. Situaciones de este tipo activan mucho a alumnos tolerantes ante incertidumbre, es decir, estos alumnos aprovechan más de estas situaciones como sus compañeros intolerantes ante incertidumbre. Al principio, estas situaciones podrían ser desventajosas para alumnos que prefieren la certidumbre. En el estudio descrito ahora mismo, los alumnos no han recibido ninguna ayuda didáctica, solamente la tarea para resolverla por sí mismos o cooperativamente en grupos. Sigue ahora la tarea y el desafío para nosotros de encontrar posibilidades didácticas para promover el aprendizaje de cada estudiante y al mismo tiempo tratar de aumentar la tolerancia de ambigüedad de estudiantes orientados hacia incertidumbre, sobre todo cuando estudian para ser profesores, ya que se espera que ellos más tarde ofrezcan también entornos de aprendizaje modernos y abiertos para sus alumnos. Una de mis doctorandas, Gabriele Kempas, que trabajaba como profesora en el servicio de capacitación de profesores, era frustrada por las discrepancias entre los resultados de sus cursos y lo que se podía observar más tarde en la realidad de las aulas de sus estudiantes. Basado en el enfoque de la orientación hacia incertidumbre, ella diseñaba un curso alternativo de 3 semestres. Kempas aplicó el instrumento descrito antes para medir la tolerancia a ambigüedad o la necesidad de estructura y entrevistaba a sus estudiantes antes, en la mitad y después del curso. Además, observaba a sus estudiantes en sus propias aulas. Mientras que los objetivos de los participantes orientados a la incertidumbre pueden caracterizarse antes de la formación parcialmente por los principios del aprendizaje activo y participación del alumno, los participantes orientados a la certidumbre se basaron mucho más en el rol tradicional del profesor e intentaron controlar y regular las situaciones de aprendizaje poco claras en lugar de apoyar las estrategias de resolución de problemas de sus alumnos adultos. 2 ejemplos de las entrevistas. Uno ha dicho, bueno, yo prefiero que realmente interfieren. O no puede imaginar para hacer cumplir un tema algo definido por un debe. Pero otros, todo lo que pasó sin mí no fue nada. O no me gustaría que hicieran la planificación. Por el amor de Dios, este es mi curso. ¿Qué hacemos en esta situación? Queremos promover la apertura de los profesores a las ideas y necesidades de sus alumnos, la tolerancia a los puntos de vista variados versus el rechazo de cualquier divergencia, la curiosidad por descubrir algo nuevo junto con sus alumnos adultos versus el mantenimiento de estructuras bien establecidas. Sin embargo, desajustar directamente a los participantes y los retos de la situación de formación en el nombre del principio de incomodidad no parece ofrecer una solución. En cambio, se puede encontrar una solución cuando se busca una dosis adecuada de incomodidad, es decir, cantidades tolerables de discrepancias para los participantes orientados a la incertidumbre y la certidumbre. Basándose en sus hallazgos, Kempas ha analizado cuidadosamente esta estrategia y descrito las condiciones óptimas de formación para los alumnos orientados a la incertidumbre o certidumbre, pero desgraciadamente se debería realizar condiciones contradictorias en el mismo entorno de formación.
La clave de la solución parece ser ofrecer varias alternativas de aprendizaje con diferentes grados de estructuración y dejar que los alumnos decidan cuál de ellas desean utilizar. Lo más importante parece dar por adelantado una estructura clara de cada sesión de formación que guíe a los estudiantes paso a paso desde las primeras orientaciones hasta la aplicación de técnicas de instrucción alternativas en sus propios cursos. Teniendo en cuenta las diferentes necesidades de estructura, se desarrollaron una serie de diseños de formación en los que los participantes en la formación mismos pueden decidir sobre el grado de incertidumbre al que quieren enfrentarse. Más adelante, en la fase de puesta en práctica de las competencias recién adquiridas en sus propias aulas, los participantes en la formación cuentan con la ayuda de compañeros en tándemes de prácticas que preparan juntos su enseñanza, observan mutuamente en sus aulas y discutan los procesos y resultados antes de presentar y discutir en el curso. En el enfoque básico sigue el modelo de sándwich, según Wahl y sus colegas, y ofrece estratos de actividad con distintos grados de estructura. Ahora un ejemplo de una mañana dedicada a aprender cómo se podría implementar un método de enseñanza particular, por ejemplo, un método de aprender en equipo o aprender basado en problemas, etc. Por favor, el gráfico número 12. Ahora el sándwich. Muy bien, gracias. La organización por adelantado que da una visión general del método seleccionado que deben aprender en esta mañana. Sigue el estrato 1 de este sándwich, el trabajo individual, en dos variaciones. Preparar una lección, el tema es dado para todos, individualmente, o analizar una preparación dado, escrito o en un mini vídeo según criterios dados por el profesor. Es decir, aquí es una oferta para participantes orientados a la incertidumbre y eso es más para los orientados hacia certidumbre, porque reciben un ejemplo y tienen solamente aplicar los criterios. El estrado número 2 aumenta un poco la complejidad porque ahora se trabajan en grupos de 2 con el compañero de tándem, se pueden comparar y discutir sus preparativos o comparar el propio análisis con el del compañero. Tercero, el estrato 3, en grupo ahora más complejidad porque son grupos más grandes donde se comparan y discuten sus resultados. El estrato 4 es en el pleno con información y comentarios del profesor para que todos presentan y comparan y evalúan lo que han hecho. Sigue otra vez un estrato individual para animar a la reflexión con 4 preguntas. ¿Qué hipótesis y sugerencias alternativas he encontrado en comparación con mis teorías subjetivas de planificar? ¿Cómo hemos tratado de comprobar estas hipótesis?
cómo podríamos simular métodos no habituales con pequeños grupos de compañeros del curso antes de realizarlos en nuestras aulas y cómo podríamos conseguir un conocimiento fiable de los resultados. Eso es importante. Aquí no debe olvidar mencionar aquí la presentación mañana de Eufrasio Pérez sobre mini vídeos, porque me parece es una herramienta muy buena para ofrecer estas alternativas para los alumnos. Pero para seguir el estrato 6, ahora con el compañero de tándem o en grupo de tándemes, los alumnos pueden decidir, se elaboran la planificación y preparan un periódico mural para la discusión final. En el estrato 7, en el pleno, también con información y resúmenes del profesor, los grupos de tándemes presentan su planificación y todos discuten las experiencias individuales y sociales. Muy bien, a partir de los resultados de las entrevistas antes y después del curso, se reunieron 3 metacódigos de las entrevistas, 4 metacódigos que juntan tendencias autoritarias de los participantes, limitaciones externas que han experimentado en sus aulas, su orientación al alumno y, al fin, reflexiones sobre sí mismo y sus tareas. Por favor, el gráfico número 13. Muestra las tendencias autoritarias en las entrevistas. Los amarillos son los orientados hacia incertidumbre y certidumbre. Es de una publicación original en inglés antes y después. Tanto los profesores orientados a la incertidumbre como los orientados a la certidumbre hablan menos de tendencias autoritarias después del curso de capacitación. Obstáculos, el gráfico siguiente, por favor. Obstáculos institucionales. Los profesores orientados a la incertidumbre experimentaron muchos obstáculos para sus actividades, más que los profesores orientados a la certidumbre antes de que comenzaron el curso, la formación. Después de la formación, sus quejas se redujeron a menos del 50% de las quejas de los profesores menos tolerantes de ambigüedad. Y gráfico 15, por favor. La orientación a los alumnos. Las afirmaciones sobre la orientación de los profesores hacia sus alumnos fueron significativamente más frecuentes entre los profesores orientados a la incertidumbre, son los verdes, que entre los orientados a la certeza. El aumento durante la formación fue altamente significativo para ambos grupos de profesores. Los grupos no difieren en la cuantía de este aumento. Y al final, el gráfico número 16, la reflexión de los participantes sobre sus actividades y sí mismo. Un análisis mostró que los profesores orientados a la incertidumbre reflexionaron después de la formación el doble veces sobre sus actividades que antes de la formación. Los profesores orientados a la certeza mencionaron la reflexión después de la formación con la misma frecuencia que los profesores
orientados a la incertidumbre antes de entrar en la formación o la capacitación. Ahora un comentario final, no necesitamos los gráficos ahora. Los resultados de este estudio de formación deberían advertirnos de que no debemos organizar la formación de profesores según el principio de Mateo, un máximo de apertura y estímulos para la reflexión sobre las propias experiencias y rutinas de enseñanza serviría sobre todo a aquellos participantes que ya están acostumbrados a reflexionar sobre las discrepancias y a alcanzar nuevos equilibrios cognitivos. Claro, como hemos visto, los participantes menos tolerantes a incertidumbre cambian también cuando pueden acercarse paso a nuevas ideas y prácticas, pero este proceso requiere tiempo. Dos profesores y más tarde mis doctorantes, Martin Herold y Brigitte Landherr, que buscaban alternativas a las rutinas tradicionales de enseñanza y aprendizaje en sus aulas, empezaron en los años 90 el enfoque pedagógico llamaba hoy sencillamente SOL, Selbstorganisiertes Lernen, aprendizaje autoorganizado, basado en los principios del puzzle de grupos y la estructura del sándwich, con mucho éxito. A principios de los años 2000, más que 400 liceos en Alemania y unas empresas habían adaptado el modelo SOL. SOL. En un estudio empírico comparé lo que pasó en los cursos 12 con jóvenes de 18 y 19 años en 8 liceos. En unos liceos los profesores aplicaban desde hace 5 años el modelo SOL, al menos durante 6 semanas cada año. En otros liceos lo practicaron por la primera vez y 2 siguieron según el modo tradicional, el grupo de control. Los resultados muestran claramente que el proceso de cambio requiere tiempo. Los resultados seguían una secuencia descendente. Expertos, principiantes, profesores sin capacitación. Ahora, para terminar, lo más interesante en esta combinación estructural de enseñanza para las necesidades de estudiantes tolerantes y menos tolerantes a la incertidumbre es la aceptación amplia de este enfoque. En 2007, el doctor Herold dejó la profesión de profesor y fundó, juntos con su hija, un instituto independiente que ofrece formación y capacitación a profesores y gerentes de empresas. Los últimos cifras que conozco son del año 2017. Más que 600 empresas de varias dimensiones han aplicado el enfoque SOL en más que 1.250 proyectos distintos. Resumiendo, puedo recomendar, vale la pena de probarlo. Muchas gracias por su atención. ¿Habrá alguien que tenga alguna pregunta para el doctor? Sí, maestra Blanca, adelante, por favor. Sí, buenos días a todos. Un gusto de estar por primera vez en este evento. Nunca había participado, pero la verdad se me hace muy, muy interesante la organización y la modalidad de trabajo. Felicidades al doctor. Le comento, me pareció muy interesante su planteamiento de formación. Fíjese que hice en el año sabático un documento que se refiere al modelo educativo, los modelos académicos para la institución en la que yo laboro, que es una escuela normal de Guanajuato, la Benemérita Escuela Normal Oficial de Guanajuato. 150 años de vida académica. Entonces, los modelos educativos de formación, pues sí, de pronto se nos convierten en patrones en muchos usos y
costumbres. Y me pareció muy interesante como plantea usted la incertidumbre, cómo motiva. Leí a Edgar Morin precisamente en el doctorado hace poco y me pareció muy interesante esta postura, al igual que Francisco Invernón lo plantea y usted lo hace de manera muy aterrizada. No sé si me gustaría más el asunto, pero fíjese que me gustaría tener el escrito, quise grabar, pero no pude. La interferencia en el internet estuvo muy mala. Hubo algunas partes que no, pero felicidades, creo que estoy escuchando a alguien que aterriza un concepto bien interesante que es la incertidumbre, cómo nos va ayudando a evolucionar al ser humano para aprender, para motivarnos a hacer cosas nuevas. Y yo creo que las escuelas normales tenemos que motivarnos y esta incertidumbre nos tiene que ayudar. ¿Sí? Muchas felicidades. Me gustaría tener su escrito, no sé si fuera posible. ¿Ya? Mucho éxito. Me gustaría si vas a aprobarlo y estoy seguro que tiene éxito. Muchas gracias. Gracias, maestra Blanca. Bueno, pues les agradecemos al doctor su participación, su disposición para compartirnos sus interesantes hallazgos con respecto a la formación de certidumbre. Incertidumbre es un reto que nos llevamos todos los formadores en este momento. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los participantes. Buenos días a todos. Gracias.